Muy buenas, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a este nuevo tutorial en donde vamos a pintar esta escena de aquí. Es una escena subacuática, una especie como de paisaje subacuático que no hemos pintado nunca y creo que puede quedar muy bonito. No creo que sea muy complicado de hacer, porque básicamente quiero que sea un tutorial fácil donde vamos a jugar mucho con las siluetas. Si bien es cierto que la chica está bastante detallada, básicamente creo que va a ser una silueta con alguna pequeña luz, pero sí que he querido definirla un poquito más completa, pues por si le quiero dar algún brillo en alguna zona más concreta. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer, como siempre, esta capita de aquí ya la he renombrado como dibujo, y lo siguiente que vamos a hacer es el color de fondo lo ponemos de color negro, y la capita de fondo nos vamos aquí a la varita mágica, tono, saturación, brillo, y le ponemos un brillo de un 75%. ¿Para qué? Pues para que se vea tanto en negro como en blanco. Muy bien, fantástico. Una vez que hemos pintado, bueno, que hemos cambiado estas tonalidades, creamos una capa nueva y la metemos por debajo de nuestra capa de dibujo. A ver, primero vamos a empezar a pintar un poco el fondo, sobre todo la sensación de luz, la sensación de estar debajo del agua. Así que para ello nos vamos a nuestra paleta de colores, veis que la tenemos aquí puesta, y en la parte de la derecha vamos a coger este verdecito, que es como un verde así oscuro, y lo arrastramos sobre toda nuestra escena. Lo siguiente que vamos a hacer es, cogemos una tonalidad un poquito más clara, que es esta de aquí, y nos vamos a ir con un pincel, yo creo que con pincel extra suave puede funcionar muy bien. Un buen tamaño, poquita opacidad, un 20% de opacidad. Y vamos a empezar a darle un poquito de iluminación. Pues por ejemplo, por aquí, que tenga esta parte así como iluminada. Fantástico. Y lo voy a hacer un poquito más pequeño. Y esta partecita de aquí también. Como que está más iluminada por aquí arriba. Exacto. Y la parte de abajo un poquitín más oscura. Lo siguiente, cogemos el siguiente tono, que es un tono como más clarito, y le bajamos la opacidad todavía más. Vamos a poner una opacidad de un 10%. Voy a bajar el tamaño y voy a empezar como a iluminar esta parte de aquí del centro. Así. Y que funda un poquito hacia los lados del centro. Que funda un poquito hacia los lados. Por aquí sí que le voy a subir un pelín. Fantástico, muy bien. Y por último vamos a coger un tono todavía más clarito, esta tonalidad de aquí, y vamos a empezar a dar como aquí en el centro. Y vamos a ir difuminando. Y por último, esta tonalidad todavía más clara, que es una especie como de amarillo intenso, que le vamos a dar aquí en el medio. Para que dé sensación como de atmósfera. Una vez que hemos hecho esto de aquí, lo que voy a hacer es darle a desenfoque gaussiano. Vamos a difuminarlo, pues por ejemplo, un 40-41%, para que dé la sensación de que estamos debajo del agua y hay una especie como de atmósfera mucho más rica por la parte de aquí alrededor, que queda muy, 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 muy bonito. Fantástico. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a crear una capa nueva y vamos a coger un color como muy oscurito, por ejemplo, esta tonalidad de aquí, y ya me voy a ir con un pincel plano, poca opacidad, un tamaño medio tirando a grande. Voy a empezar a dar como toques, pequeñas zonas, sin mucho detalle. Que te digo que este va a ser un cuadro bastante rápido de pintar, porque lo importante aquí es generar la atmósfera, más que hacer un cuadro hiperrealista. ¿Lo ves? Voy dando como una especie como de toquecitos, un poquito random. Por aquí abajo, por aquí. Aquí le meto un poquitín, aquí también que suba un poquitín por aquí. Fantástico. Va a ser un tutorial de pintura rápida, así que vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Fantástico. Lo ves para que dé la sensación de que hay como cositas un poquito en el fondo. De hecho, voy a crear una capa por encima del fondo, pero por debajo de la que acabamos de pintar. Y voy a empezar a dar como una especie como de toquecitos por aquí,
como que tiene capas de profundidad nuestro fondo. Por ejemplo, así. Son toques muy rápidos. Ya te digo que esto es pintura rápida, ¿eh? No es pintura hiperrealista, es pintura rápida. Por ejemplo, por aquí. Así en la parte de aquí abajo. Y esta capita que acabamos de pintar le vamos a meter un desenfoque gaussiano. Por ejemplo, un 19-20%, para que dé la sensación de que hay como capas de profundidad en nuestra escena. Después voy a crear una capa por encima de las capas anteriores. Voy a coger como un verde muy oscurito y con un pincel plano de buen tamaño voy a empezar a dar por aquí como unos toques. Lo ves, ¿no? Son como si hubiera 3 capas, 3 niveles de profundidad. Por ejemplo, por aquí. Por aquí, ¿lo veis? Es toque, que queda bastante interesante. Voy a coger ahora un pincel extra suave, buen tamaño, poca opacidad, una opacidad de un 15%, pero muy grande, y voy a empezar a oscurecer, por ejemplo, esta esquina de aquí y esta esquina de aquí, para que dé más sensación como de un ambiente más íntimo. Poco a poco lo vamos consiguiendo. La verdad es que va quedando bastante bien. Déjame combinar las capas. Fíjate que te monto el dibujo a línea. Pasamos de esto a esto, que aquí ya hay una atmósfera. Como es pintura rápida, me gusta que se vea la pincelada porque además le da un poquito de textura a nuestra obra. Muy bien, hacemos visible dibujo a línea y lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a empezar ya a pintar, bueno, en una capa por encima. Voy a empezar, por ejemplo, voy a coger esta tonalidad que es como un azulito oscuro. Con el pincel extra suave que hemos hecho antes, le voy a dar, por ejemplo, por aquí, así como unos tocos azules, aquí arriba. Fantástico, así en la parte de arriba. Y con esta tonalidad, que es un poco más gris, voy a darle un poco aquí en el medio y un poco por el lateral, pero poquito. Y después le metemos un desenfoque gaussiano para que sea todavía más suave. ¿Para qué? Para que dé la sensación de que arriba está siendo iluminada la escena como por luz natural, o que el fondo, ¿no?, está como más cerquita de la superficie del cielo azul, y la parte de abajo más oscurita, que creo que queda bastante bien. Combino todas las capas para tenerlas todas en la misma capa, y la verdad es que ya va teniendo una sensación de atmósfera bastante interesante, que creo que puede quedar muy bonita. Pues bueno, lo siguiente que vamos a hacer es, en una capa por encima, vamos a empezar con un color como verde oscuro. Vamos a coger este verdecito de aquí oscuro y voy a empezar ya con un pincel plano a dar algún pequeño detalle ya más enfocadito. Por ejemplo, vamos a pintar esta hojita de aquí, que esté como en un primer plano. Pero ya te digo que en este tipo de pintura rápida es importante que se vea la pincelada. Entonces no lo pongo nunca al 100% de opacidad, porque quiero que se note toda esta pincelada que estamos dando. Porque quiero que sea algo rápido, algo ágil. Fantástico. Por ejemplo, hago esta así, como esta hojita aquí más oscurita. Hago más grande el pincel y vamos a pintar todo este interior con esta tonalidad que es como más oscurita, porque está como una especie como de primer plano. Fantástico. Nada va a estar excesivamente detallado. Puede que luego alguna raíz en primer plano sí que le meteremos más detalle, pero en esta ocasión me interesa que sea algo ágil, algo
rápido, muy dinámico. Así que le bajo el tamaño y empiezo a pintar este tallo de aquí. Que venga, por ejemplo, por aquí. Y lo bajamos hasta aquí abajo. Y que venga, por ejemplo, por aquí. ¿Vale? Porque hay una especie como de tallo aquí en primer plano. Bastante bien. Muy bien, lo siguiente que vamos a pintar es, pues bueno, vamos a empezar ya como a pintar algún tallito un poquito que se vea un poco más. Por ejemplo, mira, voy a subir la opacidad. Esta hojita de aquí la vamos a oscurecer también. Que venga por aquí. Muy bien. Muy bien. No me importa si me salgo un poco por fuera, ¿eh? Ya te digo que quiero que sea pintura rápida. Es un tutorial de pintura rápida. Y en la pintura rápida no nos podemos meter a dar mucho detalle chiquitito, mucho detalle fino. Porque esto es básicamente como si fuera un pequeño experimento de luz, de cómo pintar un cuadro bastante rápido y con poquito detalle. Por ejemplo, también puede quedar muy bien esta de aquí. Vamos a hacerla también así como oscurita. Lo es, pincel plano. Sin definir muy bien los detalles. Le vamos dando. Con toque. Fantástico. Y le meto este tallo más oscuro. Fantástico. ¿Ves, no? Que poquito a poco vamos consiguiendo esta sensación como de atmósfera, que creo que puede quedar muy bien. Déjame crear una capa nueva por encima de las capas anteriores. Y ahora esta capita sí que quiero que esté más definida que el resto. Así que voy a empezar a hacer como unas pequeñas selecciones. Por ejemplo, voy a coger la herramienta perdón, que esto me lo ha cogido mi hija, Keyformat. Unas selecciones de forma libre muy definidas. Que lo que vamos a hacer es seguir el contorno que tampoco. Exacto, que venga que vamos como haciendo el contorno de estos tallos de aquí. Fantástico, seguimos seleccionando. Vamos. Muy bien. Por ejemplo, así. ¿Vale? Este tallito de aquí, hago un poquito de zoom y ahora arrastro el color sobre el tallo que hemos pintado para que se vea mucho más definido, mucho más limpio. Aunque luego todo sí que es cierto que va a tener una especie como de aura, pero bueno, eso lo haremos luego poco a poco. Pues por ejemplo, ¿qué más tallos pueden quedar muy definidos, muy contorneados? Pues por ejemplo, esto de aquí. Voy a hacer más pequeñito el pincel. Aquí. Que venga por aquí este tallo. Y aquí lo difuminaremos con el nacimiento del nenúfar. Otro tallo que venga oscurito por aquí. Otro que venga oscurito por aquí. Que venga un tallito por aquí.
que venga otro oscuro por aquí. Ves que voy como siguiendo el dibujo a línea, pero sin preocuparme demasiado de los detalles. Creo que otro que venga hasta aquí arriba, estos que acabo de hacer ahora, con la herramienta de dedo pincel extra suave, 40% de opacidad, los difumino un poquitín para que no se sepa muy bien por dónde vienen, pero que se vean, eso es importante. ¿Qué más tallos podemos hacer oscuros? Pues por ejemplo este de aquí. Este tallo lo oscurezco. Este tallo de aquí también. Este tallo grande de aquí también. Este tallo lo difumino mucho para que se note que hay algo, pero que tampoco es tan importante. Bastante bien, está quedando muy chulo. Por ejemplo, estos de aquí de la derecha también los voy a poner así como más oscuritos. Muy bien. Hasta aquí. Aquí este tallito también. Difumino el nacimiento. Aquí ya sabía que no estaba el 40. Aquí. Así. Perfecto. Este de aquí también. Muy bien. Fantástico. Este tallito de aquí también. Esta esquinita también la vamos a marcar bastante. Para ir generando como esa atmósfera. Este sí que lo voy a marcar más. Combinando bien aquí. Bastante bien, déjame quitar el dibujo a línea. Fantástico, muy bien. A ver, todos estos tallos que acabo de pintar, lo que voy a hacer ahora es los voy a duplicar y en la capa de abajo voy a hacer un poquito de zoom. Voy a meter un desenfoque gaussiano para que así alrededor tenga un poquito como de aura. Y estas hojitas que habíamos pintado aquí, ¿lo ves? Lo mismo, lo voy a duplicar y en la capa de abajo le meto un desenfoque gaussiano. Así. Para que dé la sensación, pues, de atmósfera. Combino capas, fantástico. Van empezando. Empieza a quedar ya como una atmósfera muy bonita, una atmósfera subacuática muy interesante. Pues lo que voy a hacer ahora es, hago visible dibujo a línea, creo una capa por debajo de las capas anteriores, pero por encima del fondo, y vamos a coger aquí, con un verde un poquito más clarito que el otro, y lo que vamos a hacer es, con pincel plano exactamente igual, empezar a dar así como unos toques que son con tallos que vienen desde un poquito más atrás. De momento la parte de arriba la difuminaré, no me preocupa mucho la parte de aquí arriba. Aquí en la parte lateral también le voy a meter unos tallos. Este de aquí.
¿Qué? Otro. ¿Qué? ¿Qué? Fantástico. Así está bastante bien. Voy a meter también por aquí alguno. Eh, Otro allá, por aquí. ¿Ves que son, nada, trazos? Sí, que por aquí otro. Sí, lo ves, ¿no? Voy dando como pequeños trazos. Déjame quitar el dibujo a línea. Y lo que voy a hacer con todos estos trazos que acabo de dar ahora, le meto un desenfoque gaussiano. Por ejemplo, así. Está bastante bien. Y déjame ahora con la herramienta de dedo de difuminar todos estos nacimientos que no se sepa muy bien dónde acaban. Fantástico. Y aquí abajo también, que no se sepa muy bien de dónde empiezan. Fantástico. ¿Ves que así, de lejos, empieza ya a aparecer algo bastante interesante? Lo mismo, hago visible dibujo a línea, que era una capa nueva por encima de la capa del fondo, pero por debajo de la que acabamos de meter. Y lo mismo que hemos hecho antes, pues ahora voy a empezar a hacer como más finito algún tallito poco a poco, porque vamos como generando capas de profundidad a nuestra escena. O sea, que al tallo, ves que no están todos dibujados, no pasa nada. Y lo mismo, quito dibujo a línea y estos tallitos que hemos dado le vamos a dar otro desenfoque gaussiano, pues un poco más que el anterior. ¿Lo ves? Que parece que no se nota, pero está. Y hasta le bajaría un poquito la opacidad, por ejemplo, a un 70%, 72%, para que dé sensación, ¿lo ves? Todavía de más atmósfera, de una atmósfera mucho más rica. La verdad es que va quedando bonito, me gusta muchísimo. En esta capa de aquí, donde habíamos pintado estas hojitas un poquito oscuras, déjame coger un tono un poquito más clarito y con el pincel plano, poquita opacidad, voy a dar un pequeño toquecito o de luz que voy a difuminar mucho. Sí, sí, exacto. Para que dé la sensación de que hay partes de la hoja más iluminadas y otras partes como más oscuritas. Muy, muy bien, fantástico. Pues por ejemplo, ahora este de aquí le bajo la opacidad, le meto pequeño brillo en alguna parte. Aquí y difumino ya. Por ejemplo, así. Y por ejemplo, mira, aquí voy a dar un brillo en esta partecita de aquí. ¿Quién? O más ilumina.
o que le llega luz desde otro lado y queda bastante bonito. Por ejemplo, ¿dónde le daría yo también luz? Pues por ejemplo por aquí. Quito para generar más atmósfera. Yo lo voy a poner por encima ahora, si lo mira bien. Aquí le metería también algún pequeño detallito. Ya te digo que quiero que se note la pincelada, ¿eh? Esto es pintura rápida. Es casi un bosquejo. Muy bien. Y aquí. Y difuminamos todo esto para que dé sensación de, pues eso, sensación de luz, sensación de que hay algo que queda muy bonito. Hago visible dibujo a línea. Bueno, estas capas de aquí, mira, las voy a combinar ya todas. Entre esto y esto. Esto y esto, fantástico. Creo una capa nueva. Vamos a coger nuestro color oscuro. Herramienta de selección, porque esta va a estar muy en primer plano. Fantástico. Ahora hacemos todo el otro lateral. Bien. Y arrastro color. Que se vea una rama aquí en un primer plano. Queda muy bonita. Vamos a hacer lo mismo, por ejemplo, con esta de aquí. Hago la selección. Fantástico. Que venga por aquí. Eso es. Toda esta parte de aquí así. Cierro la selección. Arrastro color. Para que quede primer plano. Va quedando bastante bonito. Me gusta mucho. Quito dibujo a línea. Y con 2 dedos hacia la derecha bloqueo canal alfa y era un color prácticamente negro, pincel extra suave, buen tamaño. Déjame oscurecer la parte de aquí abajo para que se vea como así como negrito, como en este primer plano muy negro que queda muy bonito. Voy a crear una capa nueva, pincel plano, este color que es también como muy negro, más tamaño, y oscurezco, por ejemplo, este nacimiento de aquí, que estaba quedando raro. Este de aquí. Este de aquí. Fantástico. Estos de aquí los voy a oscurecer también. Pero ves que es inventando mucho. Fantástico, me gusta. Por ejemplo, por aquí. Purita. Aquí, otro aquí. Tiene que dar la sensación de volumen, de mucho volumen. Aquí algo. Curva. Muy bien, sí. Que dé sensación de fondo, ¿no?
Así. Por ejemplo, que queda bien, me gusta cómo queda. Le voy a meter incluso un pequeño desenfoque gaussiano. Así, ¿vale? Para que parezca que hay algo en primer plano. Fíjate, cómo vamos consiguiendo poco a poco, esa sensación de atmósfera, sensación de que estamos debajo del agua. Bueno, ahora lo que vamos a intentar conseguir, ya que tenemos un poco de sensación de volumen por la parte de aquí abajo, es lo mismo en la sensación de como de volumen en la parte de arriba. Así que vamos a crear una capa nueva, hacemos visible dibujo a línea, y ahora lo que vamos a hacer es coger como tonalidades, por ejemplo, ya con paleta de color directamente desde nuestro cuadro, y voy a empezar, por ejemplo, a hacer como estas manchitas de aquí, que venga una mancha aquí, mancha aquí, otra aquí, así como manchitas por aquí oscuras. Parte de aquí arriba. Lo ves, ¿no? Tocando. Como manchas oscuras en la parte de aquí arriba. Por ejemplo, aquí voy a meter alguna, por ejemplo, aquí. Que venga así. Alguna aquí. Para intentar ir consiguiendo eso con mayor tamaño. Sí. Lo ves, ¿no? Que vamos poco a poco. E intentar emular que aquí arriba hay algo. Incluso aquí le voy a hacer una mancha más oscura. Como si fuera una hoja o algo aquí, partícula, algo que está aquí en medio. Lo ves, ¿no? Siempre con pincel plano. Vale, muy bien. Ejemplo aquí. Así. Muy bien, y una vez que hemos hecho estas manchitas, déjame quitar el dibujo a línea. Lo que voy a hacer es meterles un desenfoque gaussiano. Por ejemplo, así. Fantástico. Para dar sensación de tridimensionalidad. Fíjate. Muy bien, muy bien, muy bien. Creo una capa nueva, hago visible el dibujo a línea. Y ahora lo que voy a hacer es, pues, por ejemplo, con la herramienta de selección, voy a seleccionar
poquito más, con más detalle. Exacto, por ejemplo, este nenúfar de aquí, esta hojita de aquí, y la oscurezco para ponerla como más oscurita. Puede quedar muy bonita. Después, en una capa nueva, por debajo de la capa anterior, pues lo mismo, con la herramienta de selección, vengo por aquí y selecciono con un poquito más de cuidado otra capita y la relleno también con este color. Lo mismo, esta vez sí que tenéis que hacer cada vez en una capa diferente cada una de estas hojitas, que luego habrá partes que difuminemos. Pero que y oscurecemos. Fantástico, muy bien. Capa nueva. Y para esta de aquí. Muy bien. Que venga por aquí. ¿No? Y la rellenamos. Para que dé la sensación de que hay algo aquí encima. ¿Vale? En la parte superior. Creo capa nueva. Cojo la herramienta de selección. Eh, sí, pero a este le digo restar. Le quito, por ejemplo, un trocito aquí en medio y arrastro. Lo ves, ¿no? Para que dé la sensación de que hay algo como más planito en la parte de arriba. Más planito, pero más enfocado. Aquí te pongo dibujo a línea, ¿vale? De tal forma que dé la sensación de que hay algo en la parte de arriba. Bueno, lo que voy a hacer ahora es, porque no quiero que dure mucho, porque quiero que sea muy, 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 muy rápido, voy a poner un poquito en Speed Paint, esta parte de aquí arriba, donde voy a terminar de seleccionar como las hojitas que voy pintando. Lo ves, por ejemplo, seleccionaré esta hojita de aquí, perdón, aquí. Selecciono esta hojita de aquí, que es un nenúfar más grande, y lo arrastro. Pero va a llegar un momento en el que yo voy a coger como un azul muy clarito, muy clarito, muy clarito, y con el pincel plano, poquito tamaño, tampoco mucha opacidad, voy a empezar como a dar un poco de brillo, luz, así en el contorno de nuestra hoja, para que dé la sensación de que hay una pequeña refracción de luz en la parte de arriba de nuestro estanque. Pues aquí y le doy un poquitín aquí. Para que parezca que hay un poquito de luz parte de arriba. Que lo ves, ¿no? Que le voy dando como pequeñas zonas de mucha, 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 mucha luz. Incluso alguna la difumino un poquito. Lo ves. Para que parezca que estas hojitas de aquí
están como flotando, ¿lo ves? Y básicamente es así como lo vamos a hacer. De hecho, llegará un momento en el que, por ejemplo, en alguna hojita, os voy a coger, por ejemplo, esta hojita de aquí, por ejemplo, bloqueo el canal alfa de esta capa de aquí, a ver si me deja, que a veces no me hace caso, aquí. Cojo esta tonalidad, pero ahora cojo un verde un poquito más claro y con el pincel extra suave puedo incluso, más pequeño, puedo darle como alguna zona un poquito más iluminada y difumino con el dedo para que parezca que hay un poquito como de luz en alguna parte, pues. Esta de aquí, no, voy a coger esta de aquí, lo mismo, bloqueo canal alfa y, por ejemplo, en alguna esquinita doy todo de luz y difumino con el dedo. Hasta puedo dominar así, parece. Está ahí. Lo ves, ¿no? Y todo el dibujo allí. Y ahora es ir poco a poco, como consiguiendo el volumen en la parte de aquí arriba, añadiendo todos estos detallitos, tal y como te he dicho, más o menos una hoja en cada capa. Si llega un momento en el que ya no tienes más capas, bueno, puedes acoplar alguna, pero básicamente es así. O sea, lo que sí que es cierto que luego llegará un momento en el que estas capas las duplicaremos y en la capa de abajo le meteremos un desenfoque gaussiano, así que dé más sensación como de luz, como de que estamos debajo del agua, que hay algo. Y poco a poco ir metiendo detalles. ¿Lo ves? Yo ya bloqueo el canal alfa de todas las capitas de nuestras hojas y poquito a poco le vas metiendo detalles, le vas metiendo textura. También llegará un momento en el que, por ejemplo, con el pincel Jaime puedo empezar opacidad a dar menos opacidad, incluso menos así, como alguna pequeña textura en algún punto, con tonos más oscuros, con tonos más claros, para que parezca que tienes tú un poquito más de textura, que no sean tan planas. Eso se lo meteré a todas las hojitas que vamos pintando. Os le iré metiendo como toda esta textura de aquí, ¿vale? Y ya es ir añadiendo capas. Por ejemplo, vamos a coger esta textura de aquí, esta capita de aquí, y le meto como más oscurito por aquí arriba y más clarito por la parte de abajo. ¿Lo ves? O incluso en esta. Y quito. Tiene que tener mucha textura la parte de aquí arriba. Y llegará un momento, ya sé que ahora lo pondré en split plane, pero llegará un momento en el que incluso empezaremos a duplicar capas. Por ejemplo, déjame combinar un momento que oscurezco esta partecita de aquí. Así. Llegará un momento, este de aquí, ¿cuál es? Esta es la trasera. Bien. Que en esta traserita de aquí. Llegará un momento en el que yo combinaré todas las capas de estas de la parte de aquí arriba y las puedo duplicar y me voy a la capa de abajo y con la herramienta de deformar podemos empezar como a tocar un poquito todas estas capas de aquí, sí, ejemplo, y meterles diferentes grados de desenfoque gaussiano. Desbloquear el canal alfa aquí. Meterles diferentes grados de desenfoque gaussiano muy exagerado, muy exacerbado, para que dé la sensación de que hay muchas cosas en la parte de aquí arriba, ¿vale?
Y cuando termine ya, cuando esté ya casi terminando, en la parte de arriba, con una capa nueva, pues con este colorcito que habíamos cogido antes, que era como este azulito clarito, puedes empezar hasta con salpicadura Jaime, empezar a dar un poquito de textura, como de burbujitas, como de brillos, como de cosas en la parte de aquí arriba. Como que hay cosas flotando en el agua en la parte de arriba, ¿lo ves? No sé si quedaría bien aquí o aquí. No, mejor queda bien aquí. Como que hay cosas flotando en esta parte de aquí arriba del agua. Con la goma de borrar puedes borrar una zona que no te interese que tenga tantas brillitos, tantas cositas. Pero la idea es conseguir la sensación de que en la parte de arriba, ¿lo ves? Hay como una superficie. Fíjate que lo ves. Incluso luego, en la parte de aquí atrás, con un color verde clarito, con un pincel plano, puedes empezar a dar algún pequeño brillito en alguna de las hojitas. Pues sí. Que ya sé que he dicho hace un rato que iba a poner Speed Paint, pero es que quiero que quede claro todo el concepto. Aquí. Y luego esto le meto un pequeño desenfoque gaussiano, sutil. Por ejemplo, así, ¿vale? Para que todavía se acentúe más la sensación de que hay luz en la parte de aquí arriba. Así que lo dicho, déjame meterle un poquito de Speed Paint para que no sea esto tan largo. Le daré una capa nueva para hacer todos los detalles. Y déjame meterle un poquitín como de detalle en esta parte de aquí arriba para que dé un poquito más la sensación de que estamos ante algo que está flotando en el agua. Ya te digo que sobre todo habrá que meterle como brillitos azules claritos en la parte de aquí, como en estos bordes de aquí, para que dé la sensación de que estas hojas están como posadas en el agua, pero de manera muy rápida, ¿vale? Fantástico, muy bien, incluso algún brillo sutil y pequeñito en la parte de aquí arriba, ejemplo, aquí o aquí, para que dé la sensación de que se apoyan en el agua y tiene cierto brillo. Lo ves poquito a poco, pero poco a poco. Esto ya es detalle fino, es intentar que no queden tan recortadas. Pues sí, así, queda bastante chula esta parte de aquí. También vamos a aclarar esta de aquí también. ¿Ves que poquito a poco vamos consiguiendo que dé la sensación de que es agua, que arriba hay cosas flotando, de que son dos atmósferas diferentes, la de abajo que la de arriba? Así que lo dicho, déjame meter un poquito de Speed Paint para pintar sobre todo en capas por debajo, aquí, por debajo de las capas anteriores, pintar alguna cosita, algún pequeño detallito, y luego lo que haremos será pintar algún brillito aquí abajo, como de hojitas reflejadas o algo aquí abajo, pero eso después. Primero vamos a intentar emular la parte de arriba que parezca que sea como plana, como una superficie plana de cosas flotando. Así que pongo un Speed Paint y nos vemos en un ratito.
Bueno, pues ya tenemos la parte de arriba completamente terminada. Lo que sí que he hecho ha sido acoplar todas las capas en una, porque así con la herramienta dedo, en algún punto muy concreto puedo empezar a fundir. Por ejemplo, aquí fundo un poquito los contornos para aquellas zonas que quedan como demasiado recortadas, integrarlas un poquito, ¿lo ves? O incluso, por ejemplo, fíjate aquí que tiene como una zona como oscurita, yo con el dedo voy como arrastrando un poquito para dar la sensación de que pasa el tallo por aquí. ¿Lo veis que llega un momento en el que a veces es más fácil combinar todas las capas en una y jugar como si fuera pintura real que tener todas las capas por separado? Porque entonces hay veces que empiezas, por ejemplo, esta parte de aquí que yo la tenía en un primer plano, si yo empiezo a fundir esta parte de aquí, pero no estoy tocando la pintura de la parte trasera, no se va a generar una fusión muy coherente, sino que se van a superponer los colores, pero nunca se van a mezclar. Entonces llega un momento, sobre todo en pintura de paisajes, que es muy importante fundir todas las capas, fusionar todas las capas en una y empezar ya a trabajar como si fuera pintura tradicional. A ver, lo siguiente que voy a hacer es la parte de arriba, ya está más o menos, bien, realista, suficiente. Y ya os he dicho que esto va a ser una especie de pintura rápida, o sea que tampoco quiero que sea con súper detalle, simplemente que dé la sensación de que estamos debajo del agua. Bueno, pues ahora nos faltaría en la parte de abajo meterle un poquito de detalle. Para eso voy a crear una capa nueva, hago visible el dibujo a línea y cogiendo tonalidades, por ejemplo estas tonalidades aquí, que es una especie como de verdecito, un poquito clarito, con nuestro pincel plano, poquito tamaño y poquito opacidad, voy a empezar a como dar algún pequeño detallito. Bueno, voy a hacer un poquito más grande el pincel de momento y empiezo a dar como estos pequeños detallitos por aquí, sí, para que dé la sensación de que hay cosas en el fondo, de que es un fondo con vida, donde hay muchos restos orgánicos. ¿Lo ves? Por ejemplo, así. Que aquí haya un pequeño como palito doblado. Por ejemplo, sí. Suficiente de momento. Y luego lo que voy a hacer es, quito ya el dibujo a línea, que ya me molesta muchísimo. Voy a empezar en una capa por debajo de lo que acabo de pintar, con este mismo pincel plano, pero bajando muchísimo la opacidad. Voy a empezar a meter como pequeños detalles. Este ya mancha mucho, pero cositas más chiquititas como que hay en el fondo de nuestro lao. Vamos a ir añadiendo así cositas. De coco. Como manchitas. Lo ves, ¿no? Que dé la sensación de que hay algo en nuestro fondo. Por ejemplo, voy a meterle un poco de volumen que en alguna zona aquí en las partes de arriba de esas manchitas que habíamos pintado antes, le doy como un poco de luz para que dé esa sensación de volumen. ¿Lo ves? De que esta roca está como iluminada por la parte de arriba. O incluso aquí también le puedo meter un poquito de brillo. ¿Ves que estoy respetando las algas más oscuras?
que estoy una capa por encima. Podría pintar directamente por encima si no tengo cuidado. Lo ves, ¿no? Que da una sensación como que hay unas rocas debajo del agua, que la verdad es que queda muy bonito este efecto. Por ejemplo, ¿por qué? Caiga, se acá. Le meto un poquito de luz y aquí tiene de luz. A todas estas pinceladas que habíamos dado antes, fíjate cómo cambia, ¿eh? Cómo pasamos de un fondo muy difuso a algo un poquito más bonito, más interesante. Incluso aquí puedo meterle en alguna parte que hay como cosas que no se sabe muy bien lo que es, pero que hay algo. ¿Lo ves? Fíjate qué bien. Incluso yo, fíjate, me voy a arriesgar. Salcadur, Jaime. Mucho tamaño, poquita opacidad. Déjame dar. Eso es. Exacto. Fíjate, toque, 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 toque. Mira, ahora sí, ahora sí. Toque, toque, toque. Aquí en la zona oscura, toque. Ahora sí que da la sensación de que es un agua cargada de partículas orgánicas, que la verdad es que queda pues, bastante bonito. Esta ramita que había pintado aquí delante, déjame con la herramienta dedo difumino de abajo hacia arriba y difumino de fuera a adentro para que se ilumine nada, una esquinita, pero el resto de más desenfocado. Me gusta bastante. Vuelvo a la capa de antes y con este mismo verdecito o incluso un verdecito un poquito más claro podemos empezar con el pincel plano, poquito tamaño, podemos empezar a dar algún brillo en alguna raíz. Por ejemplo, fíjate esta de aquí arriba. Fíjate cómo enfatizamos el volumen. Sobre todo tienes que tener en cuenta que hay una especie como de iluminación central, por lo tanto, todos los elementos, aunque estén en primer plano, se ven afectados por esta iluminación central. Y si tú le metes un pequeño brillo en algunas zonas, pues la verdad es que queda muy bueno. Muy bien, fantástico, me gusta. Mira, esto de aquí le voy a dar así como un brillo clarito. Así bien, sin mucho cuidado. ¿Lo ves? Y ahora con la herramienta dedo, poco tamaño, por supuesto 40% de opacidad, pincel extra suave. Le doy aquí así como un difuminado. Como que hay algo que tiene un brillo, que la verdad es que queda bastante bonito. Bueno, muy bien, déjame combinar las capas. Fíjate qué diferencia entre esto y esto. Perdón, entre esto y esto. Esto y esto. Así quedaba bien, pero era demasiado oscuro la parte de abajo. Perdía muchísima información. Y en cambio así ya tiene como más riqueza, es como más interesante. Muy bien. Pues ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Déjame hacer visible. Dibujo línea, acoplo capas, por supuesto. Y lo que voy a hacer ahora pues vamos a pintar los peces que le van a dar un punto muy interesante. Para eso creo una capa nueva y pues la verdad es que son siluetas, pura silueta, no hay más que hacer. Sí que es cierto que algunas las difuminaremos más, las desenfocaremos más y otras menos, pero lo vamos a pintar todo en la misma capa. De hecho te voy a enseñar un pequeño truco de cómo pintar en una misma capa un montón de objetos y aplicarles diferentes desenfoques para que dé la sensación de que unos están más cerca y otros están más lejos, pero en la misma capa, sin necesidad de estar duplicando capas. Esto viene muy bien cuando tu iPad no te permite tener muchas capas o ya tienes muchas creadas, pues bueno, en una sola capa puedes optimizar todo el proceso.
Así que a ver, vamos a coger una tonalidad que pueda ser coherente con una sombra de los peces, por ejemplo. Yo creo que esta de aquí puede ser bastante interesante. Y yo, básicamente, lo que voy a hacer es con la herramienta de selección, voy a ir pez a pez, que esto lo voy a poner en Speed Paint, porque la verdad es que es muy repetitivo. Hago uno para que lo veas. Es herramienta de selección, pintas un pez. Mucho mejor herramienta de selección que pincel, ¿eh? Yo lo voy a hacer así porque sí que es cierto que va a quedar un poquito recortado, pero ya verás lo que vamos a hacer luego. De momento seleccionamos el pez entero y yo arrastro todo el color y deselecciono. Quito un momento el dibujo a línea para que lo veas. Aquí. Queda muy recortado de momento, ¿vale? De momento. Pero yo pintaría todos los peces con esta misma tonalidad y luego ya los peces aquí abajo los haremos más oscuros, los de aquí arriba un poquito más claros, algún un poco más desenfocado como que está más detrás, pero yo de momento hago visible dibujo a línea, cogemos herramienta de selección, selección de forma libre y lo mismo, ¿lo ves? Lo mismo que he hecho antes, hago un segundo y luego ya el resto con Speed Paint. Seleccionas bien todo el dibujo a línea, que la verdad es que el dibujo a línea aquí es bastante fiel, y una vez que lo hemos seleccionado, lo pintamos. ¿Lo ves? Aquí está. Fíjate qué maravilla. Pues bueno, pues déjame un momento poner Speed Paint, no voy a hacer nada más, solamente relleno de color plano todos los peces y ya te enseño ese truquito para crear un poco de volumen y sobre todo que no queden tan recortados. Pero eso a la vuelta del Speed Paint. Así que, lo dicho, a seleccionar y a arrastrar color. Vamos allá. Bueno, pues ya tenemos todos los peces pintados de un color muy plano, ya lo has visto, lo tenemos todo aquí. Lo que voy a hacer ahora es, con 2 dedos hacia la derecha, bloqueo el canal alfa, bueno, aquí tienes el dibujo a línea. Con 2 dedos hacia la derecha, bloqueo canal alfa, y si teníamos puesto como este verdecito, un verde militar un poco oscuro, ahora voy a poner un color prácticamente casi negro. Y me voy a un pincel extra suave de mucho tamaño, poquita opacidad. Voy a pintar todos estos peces de aquí abajo, ¿lo ves? Más negros para que se vean, porque hay peces que antes se habían dejado de ver. Por ejemplo, aquí, ¿lo ves? O incluso todavía más negro puro aquí en el centro de estos de aquí abajo. ¿Lo ves? Porque este de aquí no se veía, este de aquí apenas se ve, ahora ya se empieza a ver un poquito más. Fantástico, muy bien, genial. Bueno, pues ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Mira, quiero que esta capa que tenemos aquí de los peces, con 2 dedos hacia la derecha, desbloqueamos el canal alfa y ahora quiero que vayas seleccionando peces. Por ejemplo, mira, voy a seleccionar este pez de aquí, hago un círculo muy grande para seleccionarlo y, por ejemplo, le meto un desenfoque gaussiano.
por ejemplo, de un 4%, más o menos. Un 4% puede estar bien. Sí, un 4%. Perfecto. 4%. Yo no le metería más porque vamos a ir jugando como con diferentes tonalidades. A ver, te voy a enseñar otro truco que casi nadie sabe. Imagínate, me voy a deseleccionarlo. Imagínate que yo tengo esta capa, fíjate qué volumen tiene, pero vamos a darle más volumen. Imagínate que yo tengo todos los elementos en una capa. Y yo selecciono este pez que acabamos de hacer ahora y le quiero bajar la opacidad. ¿Qué pasa? Que si yo pincho aquí en la N y le bajo la opacidad de toda la capa. Pero es que yo quiero bajar la opacidad solo de la selección, solo de este pez. Pues mira, lo que quiero que hagas es, con 2 dedos, quiero que hagas como un tap con 2 dedos sobre la capa y te pone arriba, ¿lo ves? Que te pone opacidad. Y ahora yo puedo bajar la opacidad solo de la zona de selección. Esto viene muy bien. ¿Lo ves? Por ejemplo, voy a poner una opacidad de un 50%, pero solo de ese pez que hemos hecho antes. Y así, pues voy a ir haciéndolo con más peces. Por ejemplo, este pez de aquí que está en una postura un poco rara, pues lo mismo, le metemos, déjame seleccionar. Selecciono, le digo desenfoque gaussiano, le meto bastante desenfoque gaussiano. Por ejemplo, aquí me vengo a las capas, 2 dedos sobre la capa y le bajo bastante la opacidad. Por ejemplo, un 73, para que tenga como otra tonalidad, como otro color un poquito más claro. Fíjate qué bonito queda. ¿Dónde algún pez más? Pues por ejemplo, vamos a coger este de aquí abajo. Hago una selección bastante grande. Otro consejo, para que lo veas, lo voy a hacer mal a propósito, para que lo veas. Si haces una selección demasiado pequeñita, demasiado ajustada al pez, y yo a este pez le meto un desenfoque gaussiano, te das cuenta, el desenfoque gaussiano, voy a quitarlo, se me corta en la zona de selección. Por lo tanto, cuando tú quieres hacer este tipo de truquitos que estoy haciendo yo, intenta hacer una selección amplia para que al meterle el desenfoque gaussiano, ese desenfoque no te llegue al borde de la selección, que si no se va a notar un pequeño corte. Fantástico, bastante bien. ¿Qué pez podemos meterle así también oscurito? Este, por ejemplo. Hago una selección bastante grande, le meto un desenfoque gaussiano. Estos de aquí oscuros no les voy a bajar la opacidad, porque quiero que se vean como un poquito más negritos. Pero, por ejemplo, este de aquí sí voy a hacer lo de antes. Selección, varita mágica, desenfoque gaussiano, un 6%, por ejemplo. Me voy a capas, 2 dedos a la vez sobre la capa y le bajo la opacidad a un, no sé, 45%. Lo bueno que tiene esto de bajar la opacidad es que ahora da la sensación de que este pez está por detrás de los tallos de los nenúfares que habíamos pintado antes. Fíjate qué bonito. Queda muy interesante. Por ejemplo, otro que puede estar desenfocado, pues este de aquí. Vamos a hacer una selección. Le metemos un desenfoque gaussiano. Por ejemplo, así, no mucho, pero suficiente. Y nos vamos a capas, doble tap sobre la capa. Y le meto bastante opacidad en esta ocasión. Por ejemplo, un 45% de opacidad. Para que se note que hay algo, pero está muy por detrás. Fantástico, muy bonito. ¿Cuál puede ser también interesante? Pues déjame hacer un movimiento visible de dibujo a línea. Si aquí tenemos a la chica... Mira, el pez de aquí arriba no quiero que llame tanto la atención. Entonces le voy a meter un desenfoque gaussiano sutil. Por ejemplo, aquí, desenfoque gaussiano, un poquitín, ¿vale? Para que dé la sensación de que está por detrás, ligeramente por detrás de la chica. Fantástico. Este de aquí también le voy a meter un ligerísimo desenfoque gaussiano. Así. Para que dé la sensación de que está un poquito más detrás de este que está como más oscuro. Este también lo mismo. Ligerísimo desenfoque gaussiano. Así.
Y hasta le voy a bajar un poquito la opacidad con el truco del doble tap para que tenga un poquito más de luz. Por ejemplo, un 64%. Para que dé la sensación de que está más detrás. Porque con las cosas debajo del agua pasa un poquito como con la atmósfera terrestre, que cuanto más lejos están, más claritos, pues debajo del agua ocurre, pero muchísimo más. Así que, por ejemplo, yo creo que lo podríamos dejar así. A ver, te voy a enseñar ahora otro truco. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo estos peces y quiero añadir más peces en el fondo? Pues simplemente pues vamos a coger un pez, por ejemplo, uno que esté más o menos enfocado y que esté bien, por ejemplo, este de aquí. Selecciono el pez y abajo del todo le digo cortar y pegar. De tal forma que yo ahora puedo mover este pez porque lo tengo en una capa nueva. Pues este pez de aquí lo hago más chiquitito y lo coloco, por ejemplo, por aquí. Esta capa de aquí la duplicamos y lo voy a poner por aquí. Esta capa de aquí la duplicamos y lo voy a poner ahora por aquí. Vuelvo a duplicar este pececito y lo pongo ahora por aquí. Vuelvo a duplicar este pececito y lo pongo, yo qué sé, por aquí. Bueno, pues todos estos pececitos que acabamos de crear, acoplo las capas y a esto les voy a meter mucho desenfoque Gaussian. Por ejemplo, así. Pero le voy a bajar la opacidad. En esta ocasión sí que le bajo la opacidad de toda la capa. Por ejemplo, así. Así, ya está. Es simplemente para que se vea algo. Es más, hasta puedo duplicarlo y hacerlo más chiquititos y ponerlos por aquí. Darles más desenfoque gaussiano. Fantástico. Fíjate, voy a combinar las capas. Fíjate qué diferencia entre esto y esto. Esto y esto. Es mucho más rico, tiene mucho más volumen ahora de lo que tenía antes. Pues bueno, simplemente para terminar ya es esta capa que hemos creado de los peces, la voy a duplicar y en la capa de abajo, aquí, hago zoom para que lo veas, le meto un desenfoque gaussiano hacia alrededor para que dé esa sensación como de atmósfera que tiene el agua, ¿lo ves? Que ya no están tan definidos todos los contornos, que tienen un poquito alrededor. Fíjate qué interesante queda. La verdad es que queda muy bonito, queda una atmósfera preciosa. Mira, esto y esto. Sí que es cierto que se oscurecen un poco los peces que están desenfocados detrás, pero bueno, para esto tenemos un pequeño truco. Pues simplemente yo hago visible esta capa y, por ejemplo, a mí este pez me parece que ahora está muy oscuro. Me gustaba más antes, pues bueno, hago visible la capa que acabamos de crear ahora con el desenfoque gaussiano y simplemente borro aquellos peces que yo quiero aclarar. Por ejemplo, estos dos, que me parece que estaban como muy oscuritos, y este de aquí también. ¿Lo ves? Porque no era necesario, porque ya estaban desenfocados. Por ejemplo, me gusta mucho este pez más clarito, pues lo borro. Y este también, lo borro. ¿Lo ves? De tal forma que ahora tenemos, fíjate, los peces mucho menos recortados y da muchísimo más volumen todo. Bueno, pues la verdad es que esto está ya prácticamente terminado. Déjame fusionar las capas de todos los peces. Fíjate, menuda diferencia entre esto y esto. Todos estos pececitos le aportan mucho más interés a la pieza, a la composición. Y la verdad es que solamente falta por pintar la chica. No os voy a engañar, yo al principio tenía pensado como pintarla con más detalle, puede ser, pero es que el tutorial ya está durando demasiado y la verdad es que este es un tutorial sobre pintura rápida, sobre cómo pintar de manera muy rápida un paisaje subacuático. Entonces no le voy a meter mucho detalle, así que con vuestro permiso voy a crear una capa nueva por encima de la capa de fondo, pero por debajo de la capa de los peces y con una tonalidad, pues por ejemplo con un verdecito así oscuro, vamos a siluetear todo el contorno de la chica, que yo lo voy a hacer con la herramienta de selección forma libre, que creo que va a ser lo más rápido, aunque luego es probable que utilice un pincel plano, pues para algún pelito o alguna historia, pero ¿lo ves? Vamos como silueteando. La parte de los pelos es la parte más
delicada de seleccionar, pero bueno, tampoco tiene mucho misterio. Pues por ejemplo, por aquí tengo que estar todo el rato constantemente mirando el dibujo a línea para no salirme. Por aquí, por aquí, por aquí, aquí. ¿Lo ves? Todos estos cabellos. Va, sí, sí, sí. No quiero que sea muy complejo esta parte de pintar. Entonces sí que es probable que le meta alguna pequeña luz para simular un poquito el volumen, pero no le meteré mucho detalle, ¿eh? Sí, así, a la mano. Sí, sí. Que es básicamente hacer toda la silueta completa. Vamos por aquí. Sí que es cierto que luego, por ejemplo, las manos y los pies que están como en la parte más alejada, sí que le meteré como un poquito más claro, pero poquito solo. Simplemente para que simular un poquito el volumen. Así que vamos por aquí, por aquí. Vamos por aquí, así. Fantástico, esta es la parte de la faldita. Poco a poco, sin prisa. No, lo ves aquí, ya me he equivocado. Es por aquí, por aquí, por aquí. Y este pie. Fantástico, voy a respetar el borde de la hojita. Lo voy a pintar en los otros pies, las puntitas de los pies, pero que venga por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, así con la curvita de la rodilla, que venga aquí. Pliegue del vestido. Por aquí, vamos allá. Fantástico. Ya queda poquito. Aquí el cuello. Barbilla, un poquito de labio. Naricita. Un poquito de frente, perdón, aquí. Un poquito de frente. Y así, fantástico. Pues una vez que la tengo completamente silueteada, pues arrastro el color completo, ¿lo ves? Para que se vea así como oscurita. Y por último, déjame añadir la partecita de aquí de los pies, que es importante. Así. Y arrastro. Fantástico. Muy bien. A ver, déjame quitar el dibujo a línea. Voy a hacer varias cosas. La primera de ellas es esta capa que acabo de crear ahora de la chica. La vamos a duplicar. Y en la capa de abajo le metemos un desenfoque gaussiano. Pues, por ejemplo, 3%. Suficiente. Yo creo que va a ser más que suficiente, un 3%. Y voy a combinar las capas. Lo siguiente que voy a hacer es con la herramienta dedo, pincel extra suave, muy poquito tamaño, muchísima opacidad. Déjame más pequeño. Así. Déjame darle como un poquito más de aire al pelo. Tenga como más soltura, un poquitín más grande. Así. Eso es. Que tenga como un poquito más de soltura el cabello, porque claro, se supone que está debajo del agua. Entonces está como muy flotando. Sí. Lo ves, ¿no? Que voy acompañando todo el pelo. Para que tenga un nacimiento muchísimo más interesante, ¿lo ves? Pues, por ejemplo, que todos estos pelitos. Más que nada porque le va a dar mucho dinamismo, mucha gracia al cuadro. Que no esté todo tan recortado.
pero veis que lo estoy haciendo con la herramienta de difuminar, no con la de pintar, ¿eh? Con pincel extra suave, poco tamaño, un 90-95% de opacidad. No lo hagas a mínimo tamaño porque es demasiado pequeño. Ya lo he explicado muchas veces que el pincel más pequeño que tiene Procreate es el pincel extra suave a mínimo tamaño. Por lo tanto, no hace falta que lo hagas a mínimo tamaño porque es demasiado pequeño. Lo ves, fíjate que queda mucho más interesante. Fantástico, así. A mí por lo menos personalmente me gusta muchísimo más así, es más coherente. Si no quedaba muy recortado. A ver, que está bien, ¿no? Estamos utilizando siluetas, pero tampoco tiene por qué quedar recortado con respecto al fondo. Vale, fíjate, lo ves que tiene como mucho más bonito el pelo ahora de lo que lo tenía antes. A ver, vamos a hacer varias cosas. Mira, voy a hacer visible el dibujo a línea y quiero que te fijes que, por ejemplo, aquí tiene un brazo que está por detrás. ¿Lo ves? Este de aquí. Pues lo que quiero que hagas ahora es, con forma libre, quiero que selecciones esta partecita de aquí. Cerramos la selección, nos aseguramos que en la capa donde está la chica, con 2 dedos hacia la derecha, tiene el canal alfa bloqueado, porque si no, nos vamos a salir por fuera de lo que pintemos. Entonces, vuelvo a seleccionar, como este bracito de aquí, con cuidado, fantástico. Y una vez que lo he seleccionado, voy a coger, por si tengo esta tonalidad, voy a coger una tonalidad un poquito más, como más clarita. Me voy a fijar aquí, en el propio entorno, por ejemplo, este de aquí puede ser muy interesante. Y con un pincel extra suave, mucho tamaño, fíjate lo que voy a hacer. Le voy a dar un toque. ¿Lo ves? De tal forma que yo ahora voy a quitar la selección, quito el dibujo a línea y ya da la sensación de que este brazo, ojo que hay que tapar esta, pero bueno, ya da la sensación de que este brazo está por detrás, que tiene un poquito de volumen nuestro cuerpo, ¿lo ves? Entonces ya lo que voy a hacer es con la goma de borrar, con mucho cuidadito, voy a borrar todo este bracito que está como detrás aquí, detrás de la raíz. Vale, fantástico, ¿vale? Para que tenga nada, es muy sutil el volumen, pero bueno, que tenga un poquito de volumen. Lo mismo vamos a hacer con las piernas. Voy a darle aquí a seleccionar. Selecciono esta piernecita de aquí, ¿lo ves? Y selecciono, por ejemplo, esta piernecita de aquí, así como por la rodilla. Aquí, por ejemplo, es suficiente y cierro la selección. En esta ocasión, con este colorcito verde clarito, pincel extra suave, sí que le voy a meter aquí este tobillo de una tonalidad más clarita, pero la pierna de arriba no va a ser entera de esa tonalidad, sino que le voy a dar, fíjate, toque como un degradado. De tal forma que yo ahora quito el dibujo a línea, ¿lo ves? Y sí que da la sensación de que la pierna está un poquito por detrás, aunque aquí tiene una esquinita que le voy a retocar ahora, pero sí que tiene la sensación de que está un poquito por detrás. Por lo tanto, ahora déjame esta piernita de aquí, que la voy a retocar, porque hacía ahí un pliegue muy raro. Va. Muy bien. Vale, ya no hace ese pliegue raro. Bueno, pues fíjate, ves que empieza a tener volumen, ¿vale? La chica empieza a tener volumen. Por lo menos en alguna parte un poco clave. Bueno, pues yo básicamente lo que haría, muy sutil, de todas formas, esta raíz de aquí de delante la voy a poner como mucho más negra para que le tenga más volumen. De hecho, se la voy a... Bueno, ahí se la pintaré por encima. Bueno, a ver, lo que voy a hacer ahora es, voy a crear una capa nueva por encima de la chica, le voy a meter una máscara de recorte a esta capa, hago visible el dibujo a línea
Y os acordáis de esta tonalidad verdecita que estábamos pintando ahora, pues simplemente con un pincel plano, con no mucha opacidad, pues le voy a dar como un poquito sutil de volumen en alguna parte, simplemente, pues bueno, para que se vea que la chica, pues, que tiene algo, ¿no? Que tiene ropa, que tiene, yo qué sé, cualquier historia, que tiene algún pequeño detalle. Más grande el pincel, así. Por ejemplo, aquí en el pecho, le aclaro un poquitín. Lo ves, por ejemplo, aquí, le voy a hacer alguna pequeña arruguita, pero muy sutil. Sí. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Aquí como otra arruguita. Esta parte de aquí arriba la voy a aclarar bastante, que tiene como un poco de luz. ¿Qué? Vale, fantástico. Déjame aclararle así como la faldita. Muy bien, fantástico. Y no le voy a meter mucho detalle en la cara, porque si no corremos el riesgo de que nos quede un poco rara. Entonces, sin mucho detalle. Algún pequeño brillito o alguna zonita un poquito así de curva, pero poco más. Así. Simplemente es para saber un poquito los brillos, ¿no? Los detalles que tiene la chica. Déjame quitar el dibujo a línea para que tenga algo, un poquito. No es necesario más. Y en todo caso voy a coger como este color así amarillito, un pincel extra suave, buen tamaño, y yo le aclararía qué color sí. Yo le aclararía así, como un poquito pelo, ¿sabes? Como que tiene luz así un poquito por detrás, que queda muy bonito este efecto. Y se lo voy a remarcar. Lo ves, como que está iluminada, un poco más grande, así. Como que está iluminado todo un poquito por detrás. Así. Y déjame darle un buen efecto de este por aquí. No, demasiado. Así es suficiente, pero con este oscurito, déjame. Y con un poquito menos aquí, eso es. Que se vea que hay algo, pero que tampoco ya demasiado la atención. Déjame hacerle una pequeña transparencia. Suficiente. Simplemente nada, que se vea que hay algo aquí un poquito transparente y suficiente, porque tampoco quiero que tenga mucha importancia, mucha relevancia. Entonces, pues bueno, pues básicamente este es el resultado final. Sí. No quería que tuviera mucho detalle la chica. Fíjate qué diferencia entre esto
y esto y esto. Es más, yo hasta un momento le bajaría la opacidad bastante a esto. Así. Así, mucho más interesante. Quedaba demasiado recortado. Muy bien, pues déjame combinar las capas. Y yo, esta chica de aquí, sí que le voy a meter ligerísimamente un desenfoque gaussiano muy ligero a toda ella. Por ejemplo aquí, un 2%, suficiente. Como que está por detrás, pero tiene que estar por detrás de esta rapita que hemos hecho aquí. Así que déjame bajarle un momento la opacidad. Cojo la goma de borrar. Pincel plano. Déjame borrar un segundito. El contorno de esta raíz. Por ejemplo, que va. Fantástico. Déjame volver a subirle la opacidad. Vale, me gusta bastante, pero déjame bajarle la opacidad un segundito. Un segundo, A un 90% le voy a bajar la opacidad, ¿vale? Para que no sea tan oscurita, ¿ves? Me gusta bajársela a un 90%. Está bien, bastante bien. Déjame, en esta capa de aquí abajo, que era una capa nueva, cojo color negro, pincel plano, dame un segundito, oscurecer esta raíz de aquí. Más que nada para que dé la sensación de que está más delante, ¿eh? Vale, suficiente. Es que te digo que no le quiero meter mucho detalle al asunto. Creo que así puede quedar bastante bien. No es una obra hiper realista, pero ya te digo que estaba más pensando en hacer algo rápido, algo donde se vea la pincelada. Simplemente es generar atmósfera. Ya está, es pintura rápida de un paisaje subacuático para generar esta atmósfera y que realmente dé la sensación de que estamos mirando algo que está debajo del agua. En fin, la verdad es que me lo he pasado muy bien, ha sido muy rápido de pintar. Creo que no es excesivamente difícil este tutorial. Sería de del 1 al 10, un 6, por ejemplo, 5,5, 6, porque jugamos con muchas siluetas. Y la verdad es que, yo estoy deseando de verdad, ver los resultados de lo que vais a hacer y ver si habéis conseguido realmente esta sensación de que estamos debajo del agua. En fin, espero que te haya gustado el tutorial. Yo, de verdad, que me lo he pasado súper bien. Lo dicho, es un placer, como siempre, hacer tutoriales para vosotros. Este ya te digo que es un poquito diferente, pero bueno, en fin, mira, que no me enrollo más, que si no esto ya dura demasiado, que yo quería que fuera un tutorial realmente cortito. Le podíamos haber metido más detalle a las raíces, la chica que tuviera un poquito de zonas blancas que emitieran luz. Bueno, oye, mira, que no, que si no esto duraba ya demasiado y se convertía en una obra demasiado complicada. Y yo la verdad es que las obras complicadas las suelo hacer en la sección VIP del canal. En esta sección, que es la sección gratuita, la sección abierta a todo el mundo, intento que sean cositas más rápidas, más sencillitas de pintar, porque si no, pues la gente se me deprime un poco. En fin, bueno, que lo dicho, que espero que te haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente tutorial. Decenas de miles de gracias y chao.